Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Una vez más acá en Reflexiones Culturales, dando pie a las reflexiones que semana a semana te vengo trayendo y vengo invitándote a que juntos pensemos y disfrutemos de estas distintas aristas que tiene la cultura en nuestro país y también diversificándola a nivel nacional, internacional, local también, por supuesto. Hemos tenido varios invitados a nivel locales y vamos a seguir teniendo y los vamos a seguir invitando. Pero bueno, en esta oportunidad quiero reflexionar sobre la vida y la obra y su pasaje por la historia argentina de una personalidad por sobre todas las cosas emblemática en cierto sentido, por sobre todas las cosas discutida en muchos aspectos, pero que llevó adelante su pasión que fue la educación en nuestro país y principalmente en el siglo XIX, en donde apostaban por sobre todas las cosas a engrandecer nuestra patria. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Domingo Faustino Sarmiento. ...15 de febrero, pero del año 1811, nacía Domingo Faustino Sarmiento, en el seno de una familia muy humilde. A los 15 años, el joven Sarmiento fundó su primera escuela en San Francisco del Monte de Oro, en San Luis, donde se desempeñó como maestro de alumnos más grandes que él. Sarmiento no solo fue maestro, como periodista publicó artículos en diarios chilenos y fundó el periódico El Sonda. Fue un escritor destacado y sería siempre recordado por sus obras. Durante la década de 1820 abrazó la causa de los unitarios, lo que le valió persecución y hasta el exilio. Llegó a ser gobernador de la provincia de San Juan, donde decretó la ley de enseñanza primaria obligatoria. A los 57 años fue electo presidente de la República y ejerció entre los años 1868 y 1874. Desde su cargo como presidente estimuló la educación y la cultura. Logró en este periodo que la población escolar se elevara de 30.000 a 100.000 alumnos y creó numerosas escuelas primarias. Fomentó además el desarrollo del comercio, la agricultura y el transporte. Y te cuento que Sarmiento nace en San Juan en 1811, como sabrán tantos en nuestro país, ¿no es cierto? El pasaje por la secundaria nos marca principalmente por principales próceres que dejaron huellas en nuestra historia. Pero quisiera reflexionar en Sarmiento, porque Sarmiento por sobre todas las cosas llevó adelante una pasión que fue la pasión por la educación en nuestro país y también educar al soberano era un propósito muy marcado en él. Volviendo a su niñez, él tuvo la intención de formar parte o de ser alumno del Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires y los azares de la vida hicieron que no pudiera acceder al Colegio Nacional de Ciencias Morales de Buenos Aires y ahí se quedó en San Juan, en su provincia natal, y ahí hizo sus primeros grados en la Escuela de la Patria. Ahí fue educado años después por su especie de tío y por sobre todas las cosas hay que revalorizar que Sarmiento se edificó a él mismo, se edificó solo. ¿Por qué te digo esto? Porque él ya con 15 años daba clases en algunos colegios, escuelas de San Juan, leía permanentemente, era un gran lector, por sobre todas las cosas, las obras que venían de Francia, también de Europa, de distintas partes de Europa. Era un gran lector, después se empezó a caracterizar por una aguda visión sobre nuestra patria. Estamos hablando de 1835, 1836. Y en una oportunidad, él cuando se acerca al ejército de Urquiza, tiene la posibilidad de formar parte
del ejército argentino como boletinero. Boletinero era como el que daba el parte diario, como el que escribía en base a los distintos sucesos de la Gran Guerra, que todos sabemos ocurrió en el siglo XIX, ¿no es cierto? Entonces ahí él moría, él era fanático por ser y formar parte del ejército argentino. Fue por eso que antes de su muerte, en 1876-77 se lo congratula como nombre de general honorífico. Y ahí él, con mucho orgullo, lleva adelante ese título, ¿no es cierto? Un título honorífico, un título en el cual se le otorga a distintas personalidades que tienen el ímpetu que indudablemente tenía Sarmiento. Presidente de 1968, fundamentalmente antes de 1868, antes de esa fecha, estudia muy detalladamente la estructura de la educación en Estados Unidos y trae ese legado para la Argentina y con todo ímpetu quiere por sobre todas las cosas llevarlo adelante y lo ejecuta siendo presidente. Hay algunos esbozos y algunos trazados de proyectos cuando previamente de ser presidente de la Nación fue diputado, fue senador, fue gobernador de San Juan. Ahí quiero decirte que él, por sobre todas las cosas, lleva adelante su ambición más notable, que es educar al soberano, que es darle esa primaria obligatoria a todo argentino que esté en el suelo de la nación. Y tuvo en su avatar político de aquel entonces ciertas restricciones, ciertos contratiempos, exilio también. Él estuvo exilado en Chile, en donde en el diario El Mercurio, por medio de folletines, larga aquella civilización o barbarie, aquel Facundo tan memorable para todos los argentinos. Y cómo también decirte que un Sarmiento que siendo ministro del Interior, ministro del Interior de la presidencia de Avellaneda, en el año 1880 se repatrian los restos del general San Martín y él cumple la función de orador principal. En plena catedral, imagínate, los restos del general San Martín fueron depositados y Domingo Faustino Sarmiento es el orador principal de aquella gesta, el orador principal de aquel evento tan memorable para todos los argentinos. Por sobre todas las cosas, él empieza a empeorar en salud, él empieza a tener algunos achaques de la edad, sufría de una sordera y empieza los médicos le empiezan a aconsejar que es muy probable que le haría bien una estadía en lugares cálidos. Es ahí en donde él decide trasladarse en última instancia de su vida a el país paraguayo, a Paraguay, y en Asunción de Paraguay traza ya su último tramo de su vida. Hay un libro muy rescatable de Félix Luna, del historiador Félix Luna, en donde dice que, relata un poco literalmente las últimas semanas de Sarmiento, ¿no es cierto? Y ahí Sarmiento empieza a recordar a su hijo Dominguito, empieza a recordar sus pasajes por su presidencia, la fiebre amarilla que acosó tanto a Buenos Aires en aquel entonces, y ahí empieza a recordar, ¿no es cierto? Y de ahí, por sobre todas las cosas, está presente, él lo mete ahí, Félix Luna, como un agregado más, el título honorífico de general, el general Sarmiento, ¿no? Aquel ejército argentino de aquel entonces le da el título de general por sobre todas las cosas,
por su gigantesca figura. Sarmiento revestía por sobre todas las cosas la desmesura en sus actos, la desmesura en su vida y por sobre todas las cosas, envuelta con mucho coraje, su pasión por la educación argentina. Y es ahí en donde se traslada a Paraguay, sufre de una insuficiencia cardíaca y poco a poco se va apagando aquel hombre que vimos tenía grandes adversarios en la política argentina, muy difícil de llevar. Sarmiento era muy difícil de llevar, pero por sobre todas las cosas tenía dentro esa pasión inclaudicable de ser parte de nuestro país, parte de nuestra patria. Y bueno, repasamos esto porque ya más adelante vamos a repasar distintas personalidades que formaron parte de la historia argentina. Y una vez más vengo a ofrecerte y a sugerirte las distintas creaciones literarias que pueden haber y que te puedo llegar a aconsejar. En este momento muy cerca estoy de sugerirte al Facundo de Sarmiento, ¿no? Ese Facundo de Sarmiento que fue escrito principalmente en Chile, por folletines, por distintos diarios chilenos. Sarmiento estaba totalmente exiliado de Argentina y escribe esta obra, yo diría capital de él, El Facundo. Y después tenemos otra obra de él muy memorable que es Recuerdo de Provincia. En Recuerdo de Provincia un poco resurge la personalidad de Dominguito y resurge sobre todas las cosas distintas aristas de la historia que él un poco vivió en San Juan. Y es muy favorable de leerlo, ¿no es cierto? Una forma de repasar un poco el significado y el legado que deja Sarmiento, discutido o no, en la historia argentina. Y después, como para romper un poco estos dos libros, un poco el hilo de aconsejar y de sugerir, te vengo a ofrecer una obra de teatro muy a lo argentino. Es Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Una obra que seguramente se dio en leer en el secundario, en el primer ciclo del secundario, ¿no? Pero es bueno que volvamos a tener en cuenta las distintas pasiones y los distintos sufrimientos también distintas alegrías de esta obra de teatro, Los árboles mueren de pie, que por sobre todas las cosas lleva adelante este autor Alejandro Casona. Bueno, una vez más te digo gracias por compartir estas reflexiones culturales y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Chau, hasta pronto.